Hola a todos. El siguiente ejercicio nos dice que en la figura adjunta tenemos un campo magnético de 0,8 teslas, una velocidad de desplazamiento de la varilla vertical, de esta varilla vertical, de 10 metros por segundo, una longitud de esa varilla de 20 centímetros y una resistencia de 2 ohmios. Una resistencia de 2 ohmios. Nos pide que calculemos la FEM inducida en el circuito, la corriente en el circuito, la fuerza necesaria para mover la varilla con velocidad constante y comprobar que la potencia disipada en la resistencia coincide con la potencia desarrollada por la fuerza. Bueno, vamos a ir por partes. Vamos a ver primero la FEM inducida en el circuito. La FEM, por la ley de Faraday-Lenz, nos dice que FEM es igual al incremento de potencial, es a la diferencia de potencial entre los dos extremos de un conductor, es igual a menos la variación del flujo magnético respecto del tiempo. En este caso nos vamos a quedar únicamente con el valor absoluto, solo vamos a quedarnos con el valor absoluto para determinar cuál es el valor de esa FEM. Es decir, vamos a coger únicamente el valor absoluto y de aquí determinamos la variación del flujo magnético respecto del tiempo. ¿Y cuál es el flujo magnético? El flujo magnético es B producto escalar S. B producto escalar S. La superficie, en este caso, el campo magnético B, vemos que va hacia adentro de la pantalla, y por otro lado la superficie que está atravesando es esta superficie, y esa superficie también tiene un vector que la define, que es hacia adentro. Por lo tanto, vamos a eliminar el carácter vectorial diciendo que tenemos diferencial respecto de t de b por s por el coseno de 0. Esto va a ser igual a 1, por lo tanto, diferencial respecto de t de b por s. Ahora bien, la superficie va a ser igual a la longitud L por X. Esta longitud X va a ir incrementándose de tal manera que la superficie que tengo, vamos a poner la FEM, va a ser igual a la variación respecto del tiempo de B, que va a ser constante, por la superficie. Y la superficie es igual a la longitud L, esta longitud L, por esta longitud X, que va variando por X. Por lo tanto, tengo la derivada de B por L por X. Que B es constante, L es constante, por diferencial de X respecto de t. Y el diferencial de X respecto de t es la velocidad. Es decir, que la FEM va a ser igual a B por L por V. En este problema tenemos los valores de B, L y V. Por lo tanto, la FEM inducida va a ser igual a 0,8 teslas por la longitud del conductor, que es 0,2 metros, por 10 metros por segundo, que es la velocidad a la cual se está desplazando, y esto nos da un resultado de 1,6 voltios. Es la FEM que se induce en el circuito. Voy a marcar por aquí que esto es la superficie. Y que esto es igual a la velocidad. Muy bien. Segunda pregunta que nos dice este problema. La corriente que se produce en el circuito, apartado B. Pues para eso aplicamos la ley de Ohm, que nos dice que la intensidad es igual al incremento de V partido de la resistencia. La diferencia potencial, el incremento de V es igual a la FEM, a la fuerza electromotriz, partido de la resistencia. Y de aquí hemos visto que la fuerza electromotriz era 1,6 voltios, partido de la resistencia, que nos decía el ejercicio que era 2 ohmios, por lo tanto obtenemos una intensidad de 0,8 amperios que va a estar circulando por
este circuito, una intensidad de 0,8 que va a estar circulando por ese circuito. Apartado C. La fuerza necesaria para mover la varilla con velocidad constante suponiendo un rozamiento despreciable. Si no tenemos rozamiento, solo vamos a tener la fuerza magnética que se genera sobre la varilla. La fuerza magnética va a ser igual a la intensidad que circula por la varilla por la longitud de la varilla vectorial el campo magnético. Esto va a ser igual a I por L por B por el seno del ángulo que forman L y B. L va a ir, bueno, habría que ver qué sentido tiene la intensidad. Hemos visto que la FEM tiene 1,6 voltios, pero ¿cuál sería el sentido de esa intensidad? La intensidad por la ley de Faraday-Lenz, no lo he comentado en el apartado A, la intensidad por la ley de Faraday-Lenz, lo que nos dice la ley de Faraday-Lenz es que la FEM se va a oponer a la variación del flujo magnético con respecto del tiempo. En este caso concreto, si la varilla se mueve hacia la derecha, va a haber más flujo magnético. Por lo tanto, la FEM se tiene que oponer. Para que la FEM se oponga, la intensidad tiene que recorrer este circuito que he dibujado en amarillo, lo tendría que recorrer en sentido opuesto al dibujado. Tendría que ir en sentido antihorario. Al ir al sentido antihorario, el campo magnético que genera ese circuito, al ir en ese sentido antihorario, sería un campo magnético que sale hacia arriba. Ese campo magnético se opondría a que aumentase el campo magnético hacia abajo que atraviesa la espira al desplazarse la varilla hacia la derecha. Por lo tanto, la intensidad sería en sentido antihorario. Si la intensidad es en sentido antihorario, este va a ser el vector diferencial de L. Por lo tanto, tengo una varilla con un vector L en este sentido y un campo magnético hacia abajo. Si voy del primer vector diferencial de L al vector B hacia abajo, me sale por la regla de la mano derecha que la fuerza que se va a ejercer sobre la varilla es hacia la izquierda, yendo de L hacia B, yendo del vector L hacia el vector B. Por el camino más corto, nos saldría que la fuerza es hacia la izquierda. Yo tengo que superar esta fuerza para que la velocidad de desplazamiento sea constante. Por lo tanto, la fuerza que tengo que aplicar es exactamente igual a esta fuerza magnética para que la varilla se desplace con velocidad constante. Y aquí el seno entre L y B, L es este vector que va hacia arriba, B es el vector B hacia dentro del folio, los dos forman 90 grados, por lo tanto, seno de 90 grados, que es igual a 1. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual a I por L por B. La fuerza que hay que aplicar va a ser igual a la intensidad, que es 0,8, que lo hemos calculado antes, por 0,2, que es la longitud de la varilla, por el campo magnético, que es 0,8. Y esto da una fuerza de 0,128 newton necesarios para mover la varilla con velocidad constante. Por último, lo que nos pregunta el ejercicio es que hagamos un balance de potencias para ver que la potencia disipada en la resistencia coincide con la potencia desarrollada por la fuerza. La potencia desarrollada por la fuerza es igual a la fuerza por la velocidad. Producto escalar. Como los dos vectores, tanto fuerza
como velocidad son colineales, esto va a ser fuerza por velocidad por el coseno de 0, es decir, fuerza por velocidad. Es decir, la fuerza que estoy aplicando, que es 0,128, por la velocidad de la varilla, que es 10, y nos sale una potencia de 1,28 vatios. Esa sería la potencia realizada por la fuerza. Y la potencia disipada por la resistencia se define como la intensidad que circula por la resistencia por el valor de la resistencia. Esto es 0,128, perdón, 0,8 sería el valor de la intensidad al cuadrado por el valor de la resistencia, que es 2. Esto daría como resultado 1,28 vatios. Se comprueba que la potencia disipada por la resistencia coincide con la potencia ejercida por la fuerza.